bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tengo instalada una tablet, el tablero de un Ford Ka. Es una tablet Nexus 7 de Google. Pues está instalada aquí en el tablero. Aquí tengo el botón con el cual la enciendo. Ahí está. Ahí se apaga. La verdad es que es una tablet muy práctica, muy accesible aquí toda la información. Pues le podemos poner todas las aplicaciones que nosotros queramos. Es Android, bastante padre. Algo de lo que me gusta aquí mucho es que tengo yo un OBD2 instalado aquí en el carro. Aquí lo voy a conectar. Y yo tengo la aplicación Torque pues instalada, y esa me da pues ciertos valores del carro como temperatura, revoluciones. Pues lo puedes configurar como tú quieras. Realmente trae para poder escanear el carro y que te mande los errores si es que tiene alguno. Aquí son algunos de los de los medidores que yo tengo instalados. Lo voy a echar a andar para que vean cómo funciona. Ahí está. Ahí ya subí la temperatura, me está indicando 93 grados. Tengo instalado un velocímetro, revoluciones, aceleración, vacío, pues en fin, ustedes lo pueden instalar configurar como ustedes quieran. La verdad es que está bastante práctico. Aquí trae para medir tiempos en cuarto de milla, un octavo de milla, para medir tus tiempos. En fin, la verdad es que es una aplicación bastante padre. Aquí está ya configurada. Es algo de lo que me gusta de tener aquí la tablet. Otra cosa es la música. Puedes tener aquí toda la música que pues quieras. Puedes instalar toda la música que tú quieras. Esta tablet es de 32 GB, entonces trae buena información. ¿Qué otra cosa? Videos. También los videos se le pueden subir. Vamos a reproducir uno. padre esto.
Yo le instalé una aplicación también para una cámara de reversa, pero no la he terminado de instalar. Entonces también se le puede instalar la cámara de reversa aquí en la tablet. Bueno, bastantes cositas, ahí como lo que ustedes quieran ponerlo. Bueno, otra cosa que yo tengo aquí es, le instalé dos botones. Este botón es para encender y apagar. Y este botón de aquí es para cargarla. Ahí se escucha, está conectado. Y apaga, ahí la carga. A ver si se ve. Ahí está cargando. A prender, apagar, prender, perdón, apagar. Si se deja apretado, pues ya queda se apaga, perdón. Bueno, pues ahora cómo lo tengo conectado. Lo tengo conectado a un estéreo. Es un estéreo que tengo aquí instalado acá abajo. Va conectado directamente al auxiliar. Y pues hice todo el cableado pues hasta acá del estéreo hasta acá. El estéreo es el que pues le da la potencia a la música. Tengo una fuente de poder. Tengo una fuente de poder abajo también, abajo de este asiento también, y un buffer. Entonces es lo que le da el sonido. Hice pruebas con una fuente directa, pero la verdad es que no me gustó el sonido. Realmente el estéreo le da muy buena calidad por la ecualización que se le puede ajustar. Esa es una gran ventaja, y la verdad es que me gusta cómo suena. Aquí lo controlo con el control, valga la redundancia. Básicamente es como lo tengo instalado al sonido. Ahora, ¿cómo lo hice? Esta pieza la tuve que, ya tengo ya floja. Esta pieza la tuve que trabajar con acrílico. La tuve que trabajar con acrílico, la trabajé con pasta, lijando, y pues fue como le di la forma, ¿no? La parte de aquí abajo también la tengo, la modifiqué para que quedara sentada la tablet, y básicamente ahí está fija. Por la parte de atrás le puse una tipo escuadra con pegada y con un tornillo a la parte esta pieza de metal que lleva. Los cables, hice una conexión para conectar los botones acá para tener el control, porque obviamente los botones quedan escondidos y ya no se puede controlar. Lo que hice fue pues abrirlos y puentear los controles directamente con los botoncitos estos. Uno para carga, que es un cortacorriente, y el otro como un botón pulsador. La verdad es que no tiene gran complicación, nada más ingeniárselas un poco para cortar toda esta parte del marco. Aquí también moldearle con la pasta, pegarle acrílico,
pegar la otra pieza con acrílico también. Es como lo complejo, ¿no? Y pues aquí aprovechando para mis amigos de Venezuela que me han preguntado que cómo puse los medidores aquí a esta parte del aire acondicionado. Pues lo puse con unas rejitas, son unas rejitas, puedes ocupar unas rejitas de bocina. Y me preguntan también si pasa el aire acondicionado. Pues sí pasa. La malla la malla tiene perforaciones y pues sí pasa por aquí el aire. Sí se reduce un poco, pero la verdad es que no le afecta mucho. Entonces, así como realmente los medidores los conecté, los pasé por aquí. Aquí viene el cable, si se dan cuenta. Aquí va el cable y pues aquí ya va la conexión. No es nada complejo tampoco, nada más hay que buscar la mallita, fijarla y pues ingeniárselas un poco para hacerlo y que quede bien fijo. Pues bueno amigos, eso es todo. Espero les haya gustado el video, les sea de utilidad, lo puedan adaptar a sus carros si es que quieren. Pues ahí está toda la idea, la forma en la que yo la tengo. Igual la pueden hacer de manera diferente y espero les sea de utilidad, principalmente porque la verdad es que yo no tenía como pensado hacer el video, porque ya tenía pues la tablet instalada y no pude grabar el proceso, pero varias personas me estaban preguntando que cómo lo había hecho, que se puede hacer un video y pues ahí está. Entonces espero que sea de utilidad y pues nada, nos vemos hasta la próxima.